Bueno, la Valentina es abogada del área de tax de Guerrero Olivo, yo soy abogada del área corporativa. La idea es que la charla sea bien interactiva, así que si tienen dudas entre medio nos interrumpen nomás. El objetivo es dar, además de explicar a grandes rasgos cómo funciona el tema de la internacionalización y la exportación de los servicios, es aprovechar de dar algunos consejos en este proceso y en qué cosas debiésemos fijar, ¿no? Así que muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Siempre nos gusta trabajar con Climatech Chile, así que felices. Empecemos nomás, vale. Ya, bueno, un gusto a todos también, y justamente como les decía la Fran, al final esta va a ser una charla que ya hemos hecho en algunas otras ocasiones, un poco enfocada también en los requerimientos particulares de ustedes, y para también poder orientarlos a ustedes en una potencial internacionalización de su negocio. ¿Ya? Entonces, para partir la charla, primero, antes de siquiera empezar a idear estructuras, ver por qué o empezar a materializar una internacionalización, primero nos tenemos que preguntar por qué yo quiero internacionalizar mi negocio. Puede ser por distintos motivos, porque, por ejemplo, los requerimientos del mercado, el producto que yo estoy vendiendo o el servicio que yo estoy ofreciendo, efectivamente es un servicio que se contrata desde el extranjero y al final tiene todo el sentido del mundo tener una base de negocios en algún lugar fuera de Chile, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, puede ser México, Perú, Colombia, Brasil, distintos lugares. ¿Por qué también, por ejemplo, el tipo de negocio que yo tenga? Es súper importante también hacer un análisis respecto al tipo de negocio que yo tengo para ver si efectivamente vale la pena o no internacionalizarse. Por ejemplo, si yo tengo o yo ofrezco un servicio que efectivamente la rompe acá en Chile y que, pucha, es que todo el mundo lo requiere, lo contrata, pero porque acá en Chile hay una necesidad particular respecto a ese servicio. Pero yo primero tengo que hacer un análisis, oye, ¿sabes qué? Mi tipo de negocio efectivamente es un negocio que va a pegar afuera, que yo voy a poder vender afuera, o solamente en el fondo es un boom acá en este país por la necesidad en particular. Después también puede ser por las distintas metas que yo tenga, por ejemplo, respecto a mi negocio. Por ejemplo, formalizar el negocio, levantar capital. Es muy conocido que en el fondo para levantar capital, obviamente que los grandes inversores te piden tener estructuras en países determinados, como por ejemplo Estados Unidos o algunos países europeos. Y ahí también es un buen, en el fondo es un buen motivo por el cual internacionalizarme. También Ahí, puede ser... déjame agregar una cosa, vale. Acá yo creo que suena como obvio este punto, pero no lo es tanto porque a nosotros nos pasa mucho que trabajamos con muchos emprendimientos que nos tocan la puerta y nos dicen, Fran, ¿nos podéis hacer una propuesta de honorario para internacionalizarse? Y ahí la pregunta que siempre hay que hacerse es ¿por qué? Se los comento porque muchos emprendimientos tienen esta como urgencia de creer que necesitan internacionalizarse porque si no, no van a levantar capital o no van a poder seguir creciendo según el tipo de negocio que tengan. Y muchas veces esa urgencia no es tal. Y se los comento porque nos ha pasado que hay emprendimientos que ya se internacionalizaron, nos dicen yo elegí esta estructura corporativa y tributaria, lo hice porque yo creía que tenía que hacerlo, pero después llega un inversionista que te toca la puerta y te dice, ok, te quiero poner capital, pero a mí no me funciona tu estructura. Yo necesito que tu sociedad haya una en Delaware, pero que cuelgue de Caimán y que haya pasado por Ontario, porque tributariamente no me funciona. Y el emprendedor, que yo entiendo perfectamente la razón, como la necesidad de tener las cosas resueltas, tomó una decisión sin hacer necesariamente este análisis, decisiones que no son baratas porque constituirse en Estados Unidos o en la jurisdicción que uno elija implica un análisis tributario y corporativo que no es barato. Hay mucha como oferta de constituye tu sociedad en por $400, pero no es así. Y si ustedes eligieron un vehículo o un mecanismo que después para el inversionista no funciona, les va a salir 2 veces caro, porque la reestructuración no te lo va a pagar un inversionista. O por otro lado, el análisis de saber para qué quiero tener la sociedad afuera. ¿Yo quiero tener una sociedad operativa o quiero tener un cascarón? Porque las implicancias tributarias de uno y otro son diferentes e incluso es relevante para el tipo de sociedad que yo elijo en la jurisdicción determinada. ¿Necesito tener la sociedad fuera o en realidad por ahora podría tener un partner en esa jurisdicción que me pueda ayudar a abrir el negocio? Y recién si me doy cuenta que funciona,
incurro en los gastos que implica la internacionalización. Por eso esta slide está, y no es tan obvio. Dale, vale. No, y de hecho, un poco para complementar también lo que dice la Fran, efectivamente nos pasó el año pasado un emprendimiento, una startup que justamente habían desarrollado un software. Y ellos, para ser previsores y no en el fondo llegar tarde a un posible levantamiento de capital, hicieron una estructura que para todos los efectos era súper buena, porque cualquier inversionista podría haber entrado en esa estructura. ¿Cuál fue el problema? Que el inversionista era un brasileño que no le servía para nada la estructura que tenían, porque toda la legislación de rentas pasivas y las sociedades pasivas son muy gravosas tributariamente en Brasil. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que desarmar completamente la estructura y volver a rearmarla para que el inversionista pudiera entrar en los términos que a él le acomodaran. Entonces, efectivamente, por ejemplo, para darles un estimado, si a nosotros, y no solamente a nosotros, sino que en promedio, por ejemplo, la constitución de una sociedad para un extranjero podría estar entre 4.000, 3.000, 5.000 dólares. Acá en Chile, esos valores son más o menos similares en otras jurisdicciones. A eso le tienes que sumar los valores para llevar la contabilidad, para hacer declaraciones, patentes municipales que se pagan, que tienen distintos nombres, otros impuestos por el funcionamiento. Entonces, efectivamente, es una duda súper relevante y al final, por eso, o sea, si yo hago todas estas preguntas y el check es sí, la verdad es que sí me tengo que internacionalizar, perfecto, vamos al siguiente paso. Si no, quizás es bueno, y por eso también nosotras nos gusta hacer esta charla, al final quizás no es el momento para internacionalizarme, pero cuando lo tenga que hacer, voy a tener las nociones claras de quizás qué cosas tengo que preguntar, en qué cosas me tengo que enfocar para poder hacerlo de manera correcta. Y a futuro, como consejo, como para que lo vea cada uno de ustedes según cómo está su startup y quiénes son sus asesores, el día de mañana, si ustedes quieren internacionalizarse y el asesor que ustedes elijan les dice inmediatamente sí, hagámoslo, duden, ¿ya? Porque eso ya es por un interés del asesor de querer avanzar con la estrategia de internacionalización, pero estas preguntas se tienen que hacer. Y para efectos de levantar capital, si es una preocupación, porque está como esta idea de que hay fondos extranjeros que no te ponen lucas si tú no estás fuera, muchas veces eso se puede negociar, o sea, tú le podés decir, mira, si queréis avancemos con la inversión, pero dame un plazo para internacionalizarme y después yo hago el flip y subimos toda la jurisdicción que corresponda. Entonces no es tan blanco y negro, ya no es como que necesariamente se te cae la opción porque no está ahí en la jurisdicción que ellos te piden, se puede negociar. Vale, vale. Ya, entonces, después de que yo efectivamente decidí que me tengo que internacionalizar, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Preguntarme ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cómo empiezo? Y acá les voy a poner algunos ejemplos particulares de Estados Unidos porque es una jurisdicción más o menos estándar para internacionalizarse sin perjuicio que finalmente esto es muy aplicable a todas las jurisdicciones que nosotros podamos ver. Por ejemplo, la elección del tipo social. Es súper relevante revisar bien cuáles son las implicancias de cada tipo social, porque, por ejemplo, uno siempre escucha en jurisdicciones como Estados Unidos, oye, ¿saben qué? Yo no tengo un LLC, porque las LLC A, B, C, y puedo hacer esto y esto, pero ojo, nadie te dice que, por ejemplo, una LLC tiene un sistema de tributación que se llama pass-through, a menos que tú hayas hecho una elección. ¿Y qué significa? Que para todos los efectos la LLC es transparente, entonces todas las rentas que tú generes, si no eliges bien, van a pasar directamente a ti como persona natural. Lo que puede ser tremendamente gravoso, porque al final existe un impuesto corporativo, sí, el impuesto corporativo siempre va a ser menor que el impuesto personal. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. O por ejemplo, una C Corp, en la que yo efectivamente tengo una estructura mucho más sólida, que yo efectivamente tengo, es como en el fondo una sociedad más como la conocemos y que muchas veces a nivel en el fondo de inversionistas puede ser más atractiva porque tiene más regulación, yo tengo más margen para modificar los estatutos, etc. ¿Ya? Después, ya elegí mi tipo social, independiente de la jurisdicción que sea. Entonces, ¿qué hago después? Revisar los costos asociados a la constitución y la mantención de la sociedad, porque justamente como les estábamos hablando antes, imagínense que ustedes recién están partiendo su startup, emprendimiento, negocio, lo que sea. Y la verdad es que cualquier costo me marca a mí la balanza de si yo tengo resultados positivos o negativos,
durante los primeros años de funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en el abstracto decidí que quiero internacionalizarme, sabéis que yo en verdad me convencí que necesito una sociedad para levantar capital? Bueno, entonces veamos cuáles son los costos asociados. Porque, por ejemplo, el costo de constitución y mantención de una sociedad en Estados Unidos puede ser de $10.000. En Perú, en jurisdicciones latinoamericanas, pueden $4.000, $5.000. Entonces, al final, también es un punto a considerar y poner en la balanza, y súper relevante, porque no son costos menores, porque yo no solamente tengo que considerar que para constituir una sociedad, yo tengo que firmo la escritura de constitución y listo. No, tengo que hacer cumplimientos tributarios, tengo que hacer declaraciones mensuales, declaraciones anuales, completar formularios, pagarle a alguien para que me lleve la contabilidad, pagarle a alguien para que lleve el control de esa sociedad. Independiente que puede ser una sociedad que por mucho tiempo no tenga ningún funcionamiento, igual existe un cumplimiento tributario. Alguien tiene que meterse a la página del Servicio de Impuestos Internos del país que corresponda y rellenar formularios, hacer declaraciones, presentar cosas que tienen un costo asociado, aunque sea un costo marginal, sigue estando. Ahí yo creo que es importante agregar que el análisis de la internacionalización no empieza y termina en la sociedad que yo quiero constituir. Ustedes también tienen que meter como en el análisis la situación de ustedes como accionistas de la sociedad. ¿En qué sentido? En que si estoy constituido como persona, o sea, si soy accionista como persona natural o persona jurídica, ¿es una sociedad de inversión o no? Porque la figura jurídica que yo elija en la jurisdicción para definir si es pass-through o es un broker va a también ser relevante para cómo te impacta a ti según cómo tú estás constituido, cómo tú desarrollas tu negocio. Entonces, lo que queremos transmitirles con la Vale es que la decisión no es solo me voy o no me voy a otro país y elijo la jurisdicción y listo. Acá ustedes debiesen siempre ir acompañados de un análisis corporativo y tributario de qué jurisdicción elijo, qué tipo de figura o forma societaria elijo y qué pasa conmigo como accionista de la sociedad. Y tal como dijo la Vale, el costo no termina en la Constitución, ustedes van a tener un costo permanente asociado que tiene que ver con los gastos de la sociedad, que tiene que ver con la mantención, con obligaciones de reporte, que si bien suenan marginales, para un emprendimiento son costos igual, y si llega a pasar que ustedes levantan capital, el inversionista no te va a dejar que esos costos se destinen a pagos de mantención de la sociedad. La inversión se destina al desarrollo, al proyecto, al servicio que yo estoy desarrollando y que quiero empezar a vender en diferentes jurisdicciones. Por lo tanto, la inversión no se va a ir destinada a mantener esta sociedad en la jurisdicción respectiva. Dale, vale. Bueno, y como punto final dentro de este análisis, también es súper relevante tener claro cuál es la tributación que aplica a la sociedad que yo decido constituir y también, como decía la Fran, a ustedes como personas naturales o como empresa acá en Chile. Porque de repente yo puedo hacer una mala elección y resulta que la sociedad que yo constituí no tiene ningún tipo de eficiencia. La verdad es que se me encarecen mucho más los costos, porque estoy pagando impuestos afuera, estoy pagando impuestos acá en Chile, no puedo usar todo el impuesto que yo pagué afuera como crédito. Entonces también son cosas súper, súper relevantes, ¿ya? Por ejemplo, yo tuviera un LLC que efectivamente elijo que no sea un pass-through, sino que sea un broker, que constituyo en Delaware. Puede tener distintas, en el fondo, formas de tributación. Si es una sociedad que va a generar rentas por no residentes y que sean rentas extranjeras, o sea, no generadas en Estados Unidos, no va a haber tributación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y nos pasó hace 2, 3 semanas que un cliente llegó y nos dijo, oigan, ¿saben qué? Yo quiero internacionalizar mi negocio, lo mismo. Tengo este startup, yo estoy desarrollando un software, estoy vendiendo un producto X y la verdad es que me quiero constituir en Estados Unidos. Entonces, el primer análisis que uno siempre dice es como, claro, pero entonces vámonos a Delaware, porque en el fondo es una jurisdicción súper conveniente. ¿Cuál es el problema? Y que por eso en el fondo es súper relevante verlo caso a caso, y esto en el fondo es como muy un traje a la medida y no una fórmula aplicable en cadena cada uno. Resulta que este inversionista quiere efectivamente entrar al mercado estadounidense no para solamente levantar capital, sino que desarrollar su negocio. Entonces, una estructura como por ejemplo una LLC en Delaware a él no le funciona,
porque se le estaría agravando corporativamente el impuesto, que es la gracia en el fondo que tienen todas las LLC en Delaware, que tú no pagas impuestos corporativos por las rentas que generes, ¿cachai? Entonces, Y de hecho, él llegó con la idea de la LLC, ¿te acordás? Él dijo, no, yo esto ya lo revisé, yo quiero doble chequear con usted, yo quiero la LLC en tal estado. Exacto, y aparte, o sea, es obvio que uno conversa con la gente del mismo rubro. Es obvio que uno comparte en el fondo conocimiento y le dice, oye, ¿sabes qué? No, yo tengo un amigo que me dijo que constituyera en el LLC porque me funcionaba, bla, bla, bla. Y así en el fondo van pasando el boca a boca. Pero es justamente eso, el análisis particular. Y otra consideración, por ejemplo, era súper relevante hacer en ese caso, que él, claro, tenía la idea de una LLC en Delaware, pero la verdad es que él quería ejercer su actividad en Florida, por ejemplo, o Arizona, otro estado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer, si yo constituiré una LLC en Delaware, tengo que hacer una doble constitución de sociedad, porque adicionalmente tengo que abrir una sucursal tributaria en ese otro estado para poder ejercer mi actividad. Entonces son consideraciones que son súper relevantes, sí, que parecen súper en el fondo como que de repente uno se pone a hablar de, oye, ¿sabes qué? Tengo que constituir una sociedad y la tributación y los créditos y que después llega acá y tengo que imputar los créditos a mis impuestos locales y que tengo que abrir una sucursal y el pago de esa sucursal en Estados Unidos. Parece en el fondo como demasiada información y un poco agobiante. Pero yo creo que con la correcta asesoría y un conocimiento correcto, como saber hacer las preguntas correctas, al final no es tan difícil como parece, sino que puede ser un procedimiento bien llevadero. De ahí, cuando nosotros ya hicimos este análisis, ¿cómo empiezo? También podemos ver ciertos errores comunes de internacionalización. En la otra presentación que habíamos hecho como en el fondo un flujo de información del paso a paso de la internacionalización. Lo dejamos fuera en esta presentación en particular porque entendemos que ustedes no solamente buscan internacionalizarse a Estados Unidos, sino que también hay una internacionalización a otras jurisdicciones que quizás no tengan el mismo en el fondo proceso. Pero como un modo resumen muy corto para que lo podamos conversar también, yo cuando me internacionalizo, tomo la decisión, constituyo la sociedad, se redactan y para eso existe un proceso de redacción de estatutos, después yo voy a elegir mi régimen tributario, voy a sacar mi RUT de inversionista o mi RUT, mi identificación fiscal en el país que corresponda y empieza todo el proceso de obtención de cuentas corrientes, presentación de declaraciones mensuales, presentación de declaraciones anuales, que también hay que tener en consideración como un flujo de ideas en el abstracto. Oye, ahí para agregar, creo que también hay que considerar dos cosas. Cuando la Vale habla de que esto es como un traje a la medida, es real, y yo creo que esto se puede comparar mucho con cuando se ocupan los formatos. No sé, como que está muy de moda, está el formato de 6, voy a ocupar el mismo, lo voy a aplicar para mi sociedad, el formato de pacto. El formato es bueno hasta que no es tan bueno porque el formato no está pensado para tu sociedad en particular o para la inversión en particular o para el negocio en particular. Entonces hay que siempre verlo con un poquito igual como de distancia en el sentido que podría tener, quizás no es lo que tú necesitas para tu sociedad. Con el tema de la internacionalización es lo mismo. O sea, siempre hay un boca a boca, pero si yo no me hago las preguntas que nosotros estamos planteando, usualmente es cuando ocurren los errores y suelen tener un costo para el emprendedor que no tenía considerado. Pero además también en la internacionalización hay otro ítem que hay que considerar. No es solo la constitución de la sociedad propiamente tal. Tiene que ver con cómo hago yo que los accionistas que están en Chile pasen a ser accionistas de la sociedad afuera. Eso es un punto adicional que tú le tienes que pedir a tu asesor legal. Porque, por ejemplo, no sé, si la sociedad de la Camila o de Cristian son 3 accionistas y te quería ir a Estados Unidos, hay que ver cómo ustedes pasan de estar en la sociedad afuera a la sociedad arriba, considerando que la idea en principio es que la sociedad extranjera sea la matriz de la sociedad chilena. Entonces, eso es el que se llama el flip de acciones. Y eso es un punto que uno tiene que conversar cuando quiere internacionalizarse, porque hay que definir si ingresan todos al mismo tiempo, si ingresan en diferentes momentos, cuánto debiese pagar yo por esas acciones, si va a ser un aporte o no. Y eso es parte de la internacionalización. Por lo tanto, cuando ustedes estén en ese momento y estén hablando con su asesor, conversen sobre quiénes son los accionistas actuales, quiénes van a quedar arriba, qué pasa si yo ya tengo un stock option para algún empleado clave en particular,
tengo que dejar la sociedad matriz que está en el extranjero, la dejo en la sociedad chilena. ¿Qué pasa si tengo un inversionista? Todo eso se tiene que conversar en el marco de la internacionalización. Exactamente. Y también podemos ver, como modo de ejemplo, errores comunes en la internacionalización que nosotros hemos visto en la práctica que se cometen bastante frecuentes y que son más o menos cosas que ya hemos ido conversando a lo largo de esta charla. Por ejemplo, el momento en que yo decido migrar. Lo hemos repetido harto durante durante este rato, pero al final es súper relevante. ¿Por qué? Porque me puedo estar apurando demasiado a migrar. Estoy incurriendo en gastos que la verdad no valen la pena, son puros gastos que yo no voy a poder imputar el día de mañana contra nada, estoy encareciendo mi operación sin ninguna justificación. La verdad es que esperé tanto para internacionalizarme que estoy llegando súper apurado porque yo ya tuve mi ronda de levantamiento de capital, los inversionistas me dijeron qué estructura necesitaban y por ABC de motivo, yo la verdad es que me dejé estar y 2-3 semanas antes de que efectivamente se concrete la inversión de capital, empiezo a tratar de idear modelos o fórmulas para poder internacionalizar. Ahí eso sí, yo te diría que ese es como el escenario que menos pasa, porque si tú tenías un inversionista que te pidió internacionalizarte para hacer el desembolso, créeme que el inversionista va a estar encima tuyo de la sociedad preguntando en qué está la internacionalización, porque si no, no te va a poner las lucas. Pero es el escenario que nosotros vemos mucho menos en general. Claro, y al final como el riesgo más que de una internacionalización incorrecta o a destiempo es que se te caiga, ponte tú, el desembolso. Exacto. Por la falta de proactividad en la internacionalización. Así es. Después, falta de planificación fiscal o falta de cumplimiento tributario. Que yo haga un análisis, y esto es súper relevante y nosotros lo hemos visto harto, porque en general, no voy a generalizar, pero muchas veces nos ha pasado ver que los consejos respecto de la internacionalización de un negocio vienen desde una mirada simplemente corporativa. Entonces, claro, a mí corporativamente como inversionista me funciona esta estructura. Yo necesito que esta sociedad esté alocada en esta jurisdicción y tener un bloque en esta otra jurisdicción y así. ¿Qué pasa? Que muchas veces nadie se para a pensar, oye, pero al final, ¿cuál es la implicancia tributaria de esto? Si yo hago un aporte de mis acciones en mi sociedad, en mi startup, por ejemplo, ¿a qué valor las tengo que hacer para que yo no tenga una implicancia tributaria? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Cuáles son los impuestos que yo voy a tener que pagar en la medida que yo vaya generando rentas, que vaya generando utilidades, que vaya distribuyendo? ¿Cómo puedo distribuir, por ejemplo, yo los dineros que genero? Siempre tienen que ser a través de dividendos. ¿Puedo hacerle préstamos, por ejemplo, a mi sociedad en el extranjero y pagarme con los intereses de esas deudas, por ejemplo? Son consideraciones que muchas veces, por hacer en el fondo este análisis desde un punto de vista solamente corporativo, se dejan muy de lado y que son extremadamente relevantes. Porque, de nuevo, al final, claro, corporativamente me puede funcionar una estructura, puede ser súper relevante para, a nivel en el fondo de ingresar el capital, pero el día de mañana cuando yo empiezo a generar utilidades, empiezo a generar mi renta, ¿esta estructura efectivamente me conviene o yo sé cuáles son las implicancias que esta estructura va a tener? Son cosas que yo también me tengo que triple preguntar, porque al final puede ser que yo tenga una tremenda inversión, pero que el día de mañana, por tantos impuestos que tengo que pagar, porque distribuí de la manera incorrecta, porque no retuve los impuestos que correspondían, me va a llegar una utilidad que la verdad es que no coincide en nada con lo que yo efectivamente generé. Sí es. Y falta de consideraciones previas, que es más o menos lo que habíamos hablado. Sí. O sea, tipos sociales, en qué jurisdicción, por qué me quiero ir para allá, me conviene. Hay mucha gente, por ejemplo, que se constituye sociedades en Florida, por ejemplo, porque quiere acceder a ese mercado. Ese es un motivo, por ejemplo, por el que yo me quisiera internacionalizar. Sabéis que sí, efectivamente es gravoso, no tengo tantos beneficios tributarios como en Delaware, pero yo necesito estar ahí porque ahí está
mi inversionista, el capital, todo lo que yo ando buscando, por ejemplo. Y después de los errores comunes, y un poco más enfocado en lo que nosotros entendemos que ustedes también tienen bastante interés por los negocios en particular que desarrollan, son la exportación de servicios. Y ahí nosotros hicimos en el fondo una clasificación de exportación de servicios de software y exportación de hardware, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo uno siempre dice como el software y el hardware van todo en el fondo en el mismo saco, pero la verdad es que tienen un tratamiento totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el software es un intangible, el hardware es tangible. Entonces, al final, la aplicación que tengan impositiva, que son impuestos internos o externos, es muy distinta. Entonces, vamos primero por el software. Hay distintos tipos de software, y esto de nuevo, y no quiero parecer en el fondo como repetitiva al respecto, pero es distinto a la tributación que, por ejemplo, tiene un software as a service o un software, una plataforma de software o un software a la medida, porque depende del trabajo que yo le ponga en el fondo la especialización que ese software tenga para mi cliente en particular, el tratamiento tributario que va a tener. Por ejemplo, yo en general puedo considerar que un software, para efectos, primero, el software, ¿cómo yo lo analizo? Ustedes van a estar prestando un software, ya sea como un servicio o como otro tratamiento que tenga, al extranjero. ¿Ya? Y esto también puede ser un buen motivo para internacionalizar el negocio, porque al final yo voy a ver que voy a tener que tributar en el extranjero. La persona que me contrata a mí el software va a tener que pagar impuestos por ese pago que a mí me hace, que son retenciones que se llaman impuestos adicionales, que son las retenciones que yo le hago a los extranjeros por la compra o prestación de servicios en su país local. Entonces, por ejemplo, acá yo me puedo imaginar que tengo a Colombia, Perú, México, Brasil, Estados Unidos, que son los países a los cuales yo les presto este servicio o les vendo este software, ¿ya? Entonces, la persona en Perú, en México, en la jurisdicción que sea, a mí me va a tener que pagar por la prestación de este software que yo le estoy realizando. Me va a tener que retener un impuesto. Ese impuesto va a depender, en primer lugar, de su legislación local, y por lo tanto esa tasa puede ir variando. En Chile, por ejemplo, la tasa es del 35% y de ahí hay ciertas reglas que hacen que esas tasas vayan disminuyendo. Por ejemplo, si yo estoy prestando un servicio de ingeniería o estoy prestando un servicio técnico y con distintos requisitos. Esa misma consideración la va a tener que hacer la persona que esté en la jurisdicción que corresponda. Y después yo me voy a los convenios para evitar la doble tributación, que son los CDT que ahí están señalados. ¿Y por qué a mí me interesan? Porque hay muchas veces que, por ejemplo, y para no ponerme la tela en el fondo hacer una distinción de todos los tipos de software, porque la verdad es que creo que no conviene para estos efectos y cada país tiene un análisis distinto que hay que hacer. Pero podemos decir que muchas veces los softwares se encasillan dentro de lo que se podrían llamar regalías para efectos del convenio, ¿ya? Entonces, para ponerles ejemplos de cuáles son las tasas aplicables a las regalías. Yo tengo mi tributación local del país que corresponda y después digo, por ejemplo, imaginémonos que en Perú, por el uso de software, yo voy a tener una tasa fija del 35%. Voy al Tratado de Libre Comercio y digo, pero en el Tratado de Libre Comercio este software, ¿sabéis que sí clasifica como regalía? Entonces, en vez de pagar esa tasa del 35, voy a hacer un pago de la tasa del 15. Súper, me rebajó la tasa. Entonces, de 100, yo tengo una utilidad de 100, me van a descontar 15 de impuestos, ¿ya? De ahí, no termina en el fondo el recargo de impuestos solamente en el convenio para evitar la doble tributación, sino que después esa plata a mí me va a llegar a Chile y yo la voy a ingresar como un ingreso de mi giro, ¿ya? Y va a ir en el fondo a pagar impuestos de primera categoría en la sociedad que yo tenga constituida, generalmente el 27%, del 25% ProPyme, 12,5% por los próximos años,
y yo voy a poder usar ese impuesto que pagué en el extranjero como un crédito contra mis impuestos finales. Eso tiene un tope, tiene un límite, entonces al final esas son las consideraciones que yo tengo que hacer. Va a depender de la jurisdicción la tasa final, pero lo importante tener en mente es cuáles son los impuestos aplicables, por ejemplo, impuesto adicional, en el lugar donde estoy prestando el servicio. Impuesto de primera categoría acá en Chile, al momento que eso ingrese como un ingreso a mi sociedad. ¿Voy a poder o no voy a poder utilizar esos créditos? Sí. ¿Cuál es el tope del crédito que yo puedo utilizar? Depende. ¿De qué depende? De cuál sea la denominación de esa distribución que yo haga. Y son todas consideraciones que hay que tener, pero son nociones generales. Oye, ahí para agregar, le diría que por lo menos lo que nosotros vemos con los emprendimientos, no solo enfocado a software o hardware en general, es que siempre, o muchas veces dan este paso antes de decidir internacionalizarse. Nosotros hemos hablado mucho como de Estados Unidos, pero a nivel de la TAM pasa harto que primero usan este mecanismo porque pareciera ser más sencillo, tenéis un reseller en el país que tú quieras tener, que es como un partner, una alianza, sin tener que incurrir en los gastos de constitución de sociedad, y avanzan con esto sin hacer necesariamente el análisis que hizo la Vale. Entonces, sumando y restando, quizás uno no tiene tanta visibilidad de los costos en los que está incurriendo cuando hace una exportación de un servicio o del software, el hardware o de cualquier servicio. Y cuando yo estoy pensando en ya expandirme derechamente a la TAM o Estados Unidos o donde sea, mi sugerencia es hacer como una simulación para ver qué me conviene. Como sumando y restando los costos de hacer una exportación, me conviene más, es algo que más que puedo soportar más por ahora en comparación con una internacionalización, sí o no. Se los comento porque a veces constituirse en otros países no solo implica el tema del costo de la constitución propiamente tal, sino que hay jurisdicciones que no reconocen la existencia de sociedades unipersonales, donde tenéis un solo accionista, entonces te obliga a tener un partner allá, y eso es un costo también, eso implica necesariamente generar un vínculo con alguien que quizás no estaba en tu radar o no es de tanta confianza, y eso es un costo adicional. Entonces, con las recomendaciones que está dando la Vale, es súper bueno sentarse quizá, y antes de decidir si me voy por un camino o por el otro, hacer el análisis como sumando y restando qué me conviene más, que también va de la mano con los recursos que ustedes tienen y que pueden destinar en la etapa en la que están o a la exportación o a la internacionalización. Vale. Exactamente. Y también otro punto relevante a tener en esa consideración es que hay veces que puede que sea un poco más gravoso en términos impositivos darse esta vuelta y no tener una sociedad en la jurisdicción que sea. Porque yo efectivamente puede ser que yo toda la plata que genere de esta prestación de servicios la vaya a ir reinvirtiendo y no tengo una necesidad de distribución de utilidades, entonces para mí me funciona tener una sociedad afuera. Pero puede ser que yo, ¿sabes qué? Venda en este minuto 2, 3 servicios, software al año. Entonces, al final, sumando y restando, no me conviene a nivel macro constituir una sociedad fuera si mi volumen todavía no es tanto. Entonces, prefiero asumir por un rato los costos, quizás impositivos más altos, hasta que yo efectivamente esté firmado y digo, sí, ¿sabes qué? Ahora ya tengo una estructura más o menos estable, más o menos firme, una cartera de clientes, conozco más o menos el mercado, entonces sé lo que puedo vender, y ahí recién pensar en internacionalizarse o empezar a analizar bien la internacionalización, porque por un servicio que venda, un software que venda, quizás no vale la pena, ¿ya? Y después la exportación de hardware. La exportación de hardware, como son bienes tangibles, al final la tributación no va por el impuesto al valor, o sea, perdón, el impuesto adicional o el impuesto de primera categoría, aunque obviamente toda la utilidad que yo genere en la exportación efectivamente va a ser una utilidad tributable para mí, sino que también tengo que ver cuál es el tratamiento en base a las tasas de los tratados de libre comercio. ¿Por qué es importante esto? Porque Chile tiene tratados de libre comercio con todos los países que nosotros hemos mencionado antes, con Estados Unidos, México, Colombia. Entonces, yo en la medida en que exporte, por ejemplo, de Chile, puedo aprovechar tasas preferentes en que mi tasa para valor de exportación puede llegar incluso a ser cero.
que también es un análisis súper relevante, creo que va un poco más por el lado del derecho aduanero, pero también es bueno tener en mente. Y también hay una exención de IVA para la exportación de ciertos servicios, ¿ya? Que es súper relevante analizar, porque ahora que en el fondo está súper internacionalizado el tema del IVA en cuanto a la prestación de servicios utilizados o prestados en Chile, ya sea de manera física o remota, es también interesante hacer el análisis de la exención del IVA respecto de los servicios que yo estoy exportando. Hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, pero es súper factible eximir de IVA a ciertos servicios que también es al final, puta, algo que alivia mucho en el rotativo del IVA que yo tengo que pagar mes a mes por mis operaciones. No sé, Fran, si tenés algo que agregar en este punto. No, es que no quiero ser reiterativa, es como lo mismo que ya dije antes, independiente del servicio que se preste. Sí. Y yo creo que teniendo un poco en cuenta eso, sería súper relevante también. Sí, abramos para preguntas, yo solo quiero hacer un comentario final. Yo sé que esto es mucha información, era como mucho tema de tags, como mucha información al mismo tiempo que cuesta como entenderla quizás claramente si uno no está en estos procesos. Pero quiero transmitirles que se den cuenta que en realidad este sí es un tema complejo, no debiese ser una decisión que se toma de forma tan impulsiva, porque al final a ustedes les podría costar mucho más caro de lo que tenían presupuestado y los emprendimientos están en un camino donde tienen un fin y el emprendedor va en una carrera que no está preocupado necesariamente de estas cosas, que está bien, yo lo entiendo, porque en verdad pasan como a segundo plano al principio, pero para que el tema en particular de la exportación y la internacionalización, cuando les toque le den una vuelta un poquito más profunda, vayan a las personas que pueden darles la asesoría que corresponda para que no nos equivoquemos y después eso le afecte más al bolsillo de ustedes o derechamente sean costos que no puedan soportar, ¿ya? Entonces, es complejo, pero es importante que nos detengamos en estas cosas. Dale, Gabriela. Súper, muchas gracias, Valentina, Francisca. Siendo que yo no tengo tantos conocimientos de estas cosas y muchos eran términos nuevos, a mí me quedó muy claro todo lo que ustedes mencionaron ahora. Siento que es muy explicativo el paso a paso y todas las cosas que se deben considerar. Y antes de las preguntas, me gustaría poder darle el espacio a una de nuestras socias que se encuentra internacionalizándose actualmente en varios de los países que son de interés para los socios. Ahí Cami Aguirre de Quilimo nos va a estar contando un poquito de su experiencia. Ahí Cami, si quieres puedes enfocarlo desde lo que ya nos contaron Valentina y Francisca, o si quieres darle otro foco, estaría súper. Y ahí pasaríamos a las preguntas abiertas, que todos están invitados a participar con todas sus consultas. Habían un par de preguntas en el chat que ahí también las vamos a estar respondiendo al final. Así que tranquilidad con esas preguntas que se van a contestar. Así que muchas gracias, te dejo ahí el micrófono, Cami. Gracias, Gaby, gracias, bueno, acá a las socias y a todos los que están participando en la reunión. Un poco le estuve preguntando en Quilimo, yo trabajo en Quilimo, les voy a contar un poquito de grandes rasgos lo que nosotros hacemos, de cómo fue el proceso de externalizar nuestro servicio. Quilimo es una empresa que es argentina, de hecho, que partió con un software que ellos crearon que le ayuda al agricultor a regar mejor. O sea, un poco un software que integra imágenes satelitales, datos del campo, datos meteorológicos, y les ayuda al agricultor, le dice al agricultor cuándo regar para que así poco riegue mejor, ahorre agua, etc. Y este software partió hace 11 años en Argentina, y luego partieron vendiendo un poco el software en Chile, donde se crea una empresa en Chile, una SPA, porque empiezan a haber contrataciones a chilenos y era más fácil todo el tema tributario, contractual, etcétera, en relación a lo que es formación de empresa en otro país. Y luego un poco el modelo de Quilimo cambia ya con el pasar de los años y hoy día lo que nosotros hacemos es, nosotros vendemos proyectos a empresas corporativas, que la mayoría de ellas son multinacionales, donde generamos proyectos en la agricultura, ¿ya? Y con estos proyectos en la agricultura generamos ahorro de agua que se los entregamos a las empresas como un beneficio volumétrico.
Y en ese sentido, partimos con un proyecto acá en Chile con Coca-Cola, Microsoft, Google y otros clientes que, como les digo, son multinacionales, que nos empezaron a pedir expandir nuestro servicio en diferentes países, por ejemplo, en México. Y ahí un poco cuando hubo esta externalización de servicios, por decirlo así, era un poco aplicar el software en otro país, en México, bajo un mismo cliente. De todas formas, se forma otra empresa, otro Quilimo en México, por todo el tema, de nuevo, contractual, porque se empiezan a contratar personas que trabajan en México y que para que un poco se pague todo lo que son los impuestos, todo el tema tributario, para que quede bien ordenado un poco por país, para que también la facturación sea en la moneda en el país que estamos, porque independiente de que tengamos un cliente que sea multinacional, cada uno tiene sus leyes de distintas formas, en el sentido de que en Chile nos pagan en chileno, en Argentina nos pagan en dólares, en México en pesos mexicanos. Entonces, un poco para ordenar ese sistema también de pagos de los corporativos hacia el servicio que nosotros estamos dando, fue que se fueron creando estas empresas en distintos países. Pero un poco nuestra exportación de servicios ha sido más impulsada por un giro comercial, en el sentido de que los clientes nos han pedido dar servicios en distintos países. Ahora, por ejemplo, estamos entrando en Estados Unidos y también se tuvo que crear la empresa allá, un poco conformar la empresa en Estados Unidos, porque ahí ya, como contaban la Valentina y Francisca, ya todo el tema tributario es súper distinto a cómo es en Chile, como en Argentina, y un poco siguiendo el mismo proceso de, como les digo, de estas empresas multinacionales que nos han llevado a los distintos países en nuestra exportación, pero como no tenemos nada tangible que tenemos que pasar por aduana o tener una fiscalización, es más bien un software que nosotros aplicamos en los distintos proyectos, como también generamos proyectos con aliados locales, en el sentido de que si hacemos conversión de riego, que es instalar tecnología en los diferentes campos, buscamos aliados locales que son los que implementan. No es que nosotros estemos llevando la tecnología de Chile a México, sino que buscamos en México alguien que genere que provea ese servicio. Entonces, un poco así como Quilimo se ha ido expandiendo a lo largo de Latinoamérica y Estados Unidos, pero más bien con un rol más comercial, sí, con la conformación de Quilimo en los distintos países por todo el tema de orden tributario, de pago, taxes, y un poco eso. Eso en rasgos en general. No sé si tienen ahí alguna pregunta o si quieren algo que les cuente un poco más con más detalle. Como les digo, no tengo el detalle, pero un poco así es como ha funcionado. Y hoy día, por ejemplo, independiente que sea una empresa argentina, como yo tengo un contrato con la empresa chilena, me rijo bajo toda la legislación chilena. Por ejemplo, en licencia postnatal, estoy inventando, que es distinta en Argentina y es distinta en México. Y eso un poco lo fueron haciendo para ordenar a todos los empleados que trabajan en Quilimo, que somos 60 personas, que están en los diferentes países. ¿Puedo agregar algo ahí, Gabriela? Porque creo que lo que dice la Camila es un súper buen punto, que nosotros no lo tocamos, que es la internacionalización, o sea, no necesariamente en constituirte, pero cuando tu cliente te lleva a internacionalizarte. Y eso tiene una lógica diferente a cuando uno va sin saber nada. Funciona muy diferente. A nosotros nos pasa acá en emprendimiento que el cliente lo lleva o tienen un tipo de inversionista al cual también le prestan servicios, que son los corporate ventures, que lo toman de la mano un poquito al emprendedor y le facilita la internacionalización porque ellos ya saben hacerlo. Ya tenéis una base de clientes escalable, ellos ya hicieron un análisis de las jurisdicciones y también te dicen en qué jurisdicción te necesitan. Entonces va guiando tu camino a salir de Chile, en el fondo. No es tan, yo me siento y decido ya, no sé, Uruguay. No, tu cliente te dice, mira, en realidad, que en este caso imagino con la Camila y con Quilimo, me importa México, me importa, no sé, Colombia, me importa Perú. Entonces tú en realidad no vas decidiendo en el camino a dónde te vas, sino que tienes a alguien que te dirige. Y eso es una súper, creo que es súper como afortunado cuando un emprendimiento logra internacionalizarse de esa manera, independiente de los desafíos, porque igual vaya aprendiendo en el camino. Sí, ahí de todas maneras, como tú decís, es una suerte, porque un poco te van ellos pavimentando el camino para uno poder
externalizar los servicios en el sentido de que estás replicando lo que ya haces en tu país, en otro país. Por ejemplo, ahora, no sé, yo estaba explorando Paraguay y claro, busqué uno de nuestros clientes que ya tuviera operación en Paraguay y con ellos me contacté porque es netamente replicar y un poco, y algunas personas que viven en Argentina, en México, viajarán a Paraguay a generar los proyectos, pero claro, te ayudan con el camino cuando el cliente es quien te lleva al otro país y también con todo el tema tributario, un poco te van enseñando a que es más fácil que tú abras un Quilimo Perú y que se hagan todas las facturaciones desde ellos, que es más ordenado, por decirlo así, que a Quilimo Chile, en el caso como de facturación. Entonces ellos también te van un poco ayudando en el camino a cómo es la mejor figura y la mejor forma de poder externalizarse. Una pregunta, público, hola. ¿Se venden servicios entre empresas? Yo abrí hace poco Perú y he facturado de servicios de Chile a Perú, etcétera, y también hay una conveniencia tributaria en eso, pues, con el convenio que hay entre Chile y Perú para servicios que evita impuestos. ¿La pregunta es para mí, Pablo? Sí, para ti primero y si es que no, pasa para los abogados. En tema de servicio, nosotros de hecho no tenemos Quilimo Perú, por lo tanto lo estamos haciendo a través de Chile hoy día, porque primera vez, ahora tenemos un proyecto que viene va a ser en Perú, y ahí yo creo que tú tenés más información que yo respecto al beneficio tributario en ese sentido, pero un poco como nosotros vendemos un software, no es como tú que tú instaláis, tú tenés instalación como de infraestructura. Nosotros somos mucho más, somos un software que estamos exportando, o sea, que se está llevando a utilizar en otra parte. Así que ahí las abogadas yo creo que pueden dar mayor detalle. Yo creo que la distinción que decía la Vale sobre el tangible e intangible. Bueno, dale, Vale. Claro, y efectivamente si yo estoy facturando servicios y esos servicios clasifican dentro del convenio con Perú como beneficios empresariales, y ahí obviamente que hay que hacer un análisis del tipo de servicio, que no sea una regalía, etcétera, puede efectivamente tener un beneficio tributario que al final solamente tributan en el país en uno de los países del convenio. ¿Ya? Y también está el tema de la exención del IVA para cierta exportación de servicios que también es súper relevante. Entonces, claro, son beneficios que convienen y que hay que revisar y que hay que tener en mente y también, no quiero ser reiterativa, pero voy a ser súper reiterativa, al final es un análisis a la medida, caso a caso, efectivamente hay que ver qué es lo que me conviene más, cuál es el beneficio que aplica, cuál es la tasa que me aplica dependiendo del país al que le estoy prestando el servicio, la clasificación que tenga dentro de un convenio, ¿no? Y así. No sé si alguien más tiene otra pregunta. No, solamente de curioso, así como en Chile ahora se pueden hacer donaciones a pymes, no sé si ustedes lo ocupan o si eso también existe en otros países latinoamericanos. ¿Nosotros Quilimo? Sí, como son proyectos a veces para comunidades, a mí me ha tocado, no sé, cerveceras en donde nos pagan a través de donación a pymes. Y obviamente que para la empresa eso se ahorran varios impuestos más. Sí, no hemos tenido ese caso en particular. Lo único que sí hemos tenido proyectos a través, por ejemplo, de Fundación Coca-Cola, que ahí un poco tiene el beneficio tributario de Fundación hacer el traspaso a nosotros, pero no hemos tenido proyectos pagados a través de donación a pyme, sino que sí distintas figuras, que no es un contrato, es una OC, por ejemplo, que con eso un poco las empresas van definiendo cuál es la mejor manera de poder pagar, dependiendo del monto también de facturación. Adelante, Catalina. Gracias, Gabriela. Una pregunta cortita. Cuando uno hace exportación de servicio, tanto a Estados Unidos como a Latinoamérica, nosotros somos una empresa que ofrece soluciones relacionadas como a optimización de procesos, pero para hacer lo que puede ser lo que es servicio,
pero requiere un hardware de por medio. O sea, nosotros tenemos equipos que generan esa optimización. Entonces, ¿cómo funciona cuando yo hago una exportación de servicio? ¿Bajo qué modalidad sale ese equipo? Porque a veces lo sacamos con salida temporal, pero requiere que vuelva el equipo. Y si yo tengo un contrato de largo plazo, ¿cómo se asocia ahí el Claro, servicio con el bien tangible? sí, bueno, tengo ahí dos preguntas, porque primero es, estos hardware, por ejemplo, ¿tú los produces acá en Chile? Sí. Ya, solamente por un tema de certificado de origen. O sea, efectivamente tú podrías aplicar el Tratado de Libre Comercio con el resto de los países que estén también, tengan un Tratado de Libre Comercio vigente, y ahí aplican tasas preferentes para la exportación, que en la mayoría de los casos es cero. Ahora, eso es para el hardware. El software es el servicio que yo estoy prestando, que sería otra cosa, o sea, en el fondo, Teams o esta plataforma de Meets es el software. El hardware es el computador. Entonces, ¿cómo yo lo saco? Lo exporto, o también puede ser por salida temporal, por los carnés, ¿cómo se llaman? Los carnés ATA que tienen, pero son dos consideraciones distintas al final. No los podía hacer uno, no podéis decir me beneficio solo de lo regulado por el hardware porque tengo un hardware dentro del servicio que yo presto, ¿cachai? Sí, no, bueno, igual me queda un poco la duda, porque más que el ejercicio, yo no tengo un software atrás, es como mi servicio tiene que ver con la ingeniería y con know-how atrás, que voy ocupando para generar la optimización. Pero necesito tener mi hardware instalado. O sea, necesito tener lo que genera el cambio, que es, imagínate que fuera una bomba. Necesito poner esa bomba, y con esa bomba, después yo tengo un modelo de negocio en que a través de un servicio voy cobrando por lo que voy optimizando. Claro, porque al final lo que tú estás facturando, ponte tú en tus servicios, justamente tu know-how, y ahí aplican la tributación dependiendo del país al que tú le estés prestando, las tasas de impuesto adicional, y de nuevo, la exportación de tu hardware va por una vía separada, porque al final tú puedes cobrar parte en el fondo de, no sé, si tu modelo de negocio incluye la prestación impuesta en sitio, por ejemplo, de tu hardware. Se cobra como un hito separado. Y tú, cuando emitas tu factura de exportación, vas a hacer ese cobro y va a aplicar la tributación que corresponda de acuerdo al Tratado de Libre Comercio para las tasas. Y cada vez que tú, y cuando ya vaya más en parte de desarrollo, implementación, prestación del servicio, el know-how, van a aplicar la tributación que corresponda a esa parte. Entonces, como decía la Francisca, al final uno no puede analizarlo como un todo, sino que es en parte. Y en el fondo, si tu consulta, quizás acá me estoy extralimitando, es ¿cómo puedo cobrar esto? Siempre obviamente y porque hay acá normativa internacional que habla mucho de esto y los valores de mercado y todo, o sea, yo no le puedo, ponte tú, asignar todo el valor de mi servicio, de todo el valor de mi paquete completo al hardware, porque al final me sale tasa cero la exportación, sino que tiene que ser en la proporción y los valores de mercado que correspondan. Entonces yo, lo que efectivamente vale el hardware, se lo asigno y lo llevo por la vía de la exportación. Y lo que sea el servicio, yo lo cobro, lo facturo y trato tributariamente como eso corresponde también. Ok. Pero, perdona el resto por lo lateral, pero es que no necesariamente hay transferencia de activos. El hardware sigue siendo mío. Si me cortan el contrato de servicio después de 18 lo devuelven. meses, yo voy a buscar mi máquina y la traigo de vuelta. Por eso pregunto cómo la saco. La saco como salida temporal, porque no es una exportación finalmente. No hay transferencia de activos, mío. Yo voy con mi maquinita, hago el servicio y me vuelvo. Claro, sí, o sea, de todas maneras puede ser una salida temporal. De hecho, también nosotros tenemos clientes acá, por ejemplo, que son clientes para la minería, que traen sus propias maquinarias desde el extranjero para prestar ciertos servicios, por ejemplo, de sondaje. Y ellos lo hacen así. Hacen la internación temporal de la mercancía y la tienen acá por el tiempo que corresponde y de ahí la reexportan. Y acá, como en el fondo, dato también para tenerlo en cuenta, es súper relevante porque los regímenes de importación temporal son muy distintos, o sea, tienen una clasificación súper específica. Entonces, la internación temporal que haga va a depender demasiado del fin que yo requiero para esta internación. Entonces, por ejemplo, si yo interno temporalmente, me van a preguntar, ¿esta internación es para tenerlo en una exposición, por ejemplo?
Entonces yo solamente voy a poder utilizar eso para tenerlo en una exposición o lo voy a utilizar para desarrollar algún tipo de actividad. También hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque nos ha pasado acá, en el fondo, viéndolo desde de la aduana chilena, que nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Tienes algo con internación temporal que efectivamente tú me declaraste que iba a estar en la Expomin, por ejemplo, y está en una faena minera en Atacama a no sé cuántos metros de altura. Entonces, al final, ¿cuál es el problema? Y al final la legislación aduanera, perdón, es bien similar en los distintos países, es que eso van constituyendo delitos aduaneros. Te pueden acusar de contrabando, por ejemplo, y ahí es todo una vuelta que en verdad yo creo que nadie se quiere dar. Exactamente. Entonces, eso es asesoramiento aduanero, sobre todo, súper tratar de tener ese asesoramiento aduanero en el lugar donde tú vayas a exportar tu hardware, para hacer la internación de la manera correcta. Perfecto, gracias. Adelante, María Paz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, ha sido súper clara. Y gracias por la oportunidad de hacer preguntas, que al final es lo que más nos sirve como a nivel funcional. Y tengo tres preguntitas. La primera, ¿me podrían, por favor, porque ya, las tasas de exportación, ustedes dijeron que en México dependía del Estado, así como un poco como Estados Unidos, ¿cierto? ¿Aló? No, no solamente hablamos de la diferencia de las tasas impositivas en Estados Unidos, porque dependiendo del estado donde yo esté, puede variar. Ah, ya, perfecto. ¿Y ustedes tienen el detalle exacto de las tasas de Perú y Colombia? Porque también tenemos como una... Si no la tienen, no importa. Pero más que tener el detalle exacto, también me gustaría saber para qué cosa en particular, para la exportación. Sí, para exportación de software. En caso en que tu software en México, ¿me estás preguntando por México? Perú, Colombia. Perú y Perú, Colombia. Ya. En caso en que tu software en Perú y Colombia constituya una regalía, que es la mayoría de los casos, en Perú la tasa es del 15 y en Colombia es del 10. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta que tengo, que es parecida a la que dijo Pablo recién, o alguien más, no, alguien con las filiales. Nosotros tenemos varias filiales y queremos saber dos cosas. Uno, cuando uno factura de la casa madre a la filial, ¿eso tiene una frecuencia que tiene que ser como que hay que facturar a la filial todos los meses, o uno puede como facturar 2 o 3 veces al año según el movimiento que haya habido? Y ahí yo te haría un par de preguntas. Primero, ¿la filial y la matriz dónde están? La casa madre está acá en Chile y las filiales están en México, Perú y Colombia. Ya. ¿Y tú por qué motivo facturas? Porque a veces hay filiales que tienen más ingresos que los que no tienen, y es una manera como de redistribuir los activos para que haya más flujo en todas partes. Lo que pasa es que ahí yo creo que quizás lo que en el fondo, mira, primero yo vería si hay un contrato que pudiera respaldar esa operación. Porque flujos de dinero a mí más que una facturación me suena como a préstamos intercompany, ¿ya? Y eso no necesariamente se respalda con una factura, sino que más bien no se respalda con una factura, sino que contractualmente. Y ahí la fecha que yo haga los desembolsos va a depender de lo que se establezca en el contrato. Hay muchas veces que las matrices abren líneas de crédito para sus filiales. Entonces, finalmente yo digo, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una línea de crédito conmigo de $1,000, $2,000, $3,000, lo que sea, ¿ya? Y cuando yo en el fondo vaya y tú, por ejemplo, yo te voy pasando esta plata periódicamente, en trimestral, o semestral, o mensual, o a requerimiento de la filial. Obviamente que mientras la matriz tenga los fondos. Pero ese es un poco, entonces quizás el análisis que hay que hacer es, efectivamente, ¿tengo que facturar ese flujo de platas que estoy haciendo o lo tengo que analizar bajo otro tipo de contrato? De hecho, María Paz, ¿cuál es la glosa que ponen en la factura? Te lo digo porque me llama la atención por lo que dice la Vale, porque la factura va asociada a la prestación de un servicio, no es netamente para tema como redistribuir, no sé, el endeudamiento con la sociedad o el capital, no sé, ¿qué glosa ponen? Porque, ¿cuál es la lógica detrás de la factura?
La factura, la glosa, tengo entendido que es como de arriendo del software a las otras filiales, como que la filial madre es la dueña real del software. Ah, ya, y en el fondo como que le arriendan el software, o sea, es como una licencia que le va pagando la subsidiaria, la filial a la matriz. Claro. Y eso efectivamente ocurre. Sí, Ah, efectivamente el software es de acá, es un software que se hace en Chile y que se ha ido exportando a estos 3 países y tenemos clientes en todos estos países, pero en el fondo el software se hace acá, se desarrolla acá, se arregla acá y todos como logros son filiales para vender más directamente, un poco como lo que dijeron al principio de la presentación. y ahí yo lo pienso, María Paz, que en realidad, si tú tenés varias filiales y todas caen bajo la estructura de licencia de software, yo creo que la emisión de las facturas entre las filiales debiese ser súper similar porque es permanente la licencia del software, entonces tenéis que tener una lógica de por qué a la que está en Perú está facturando 2 veces y por qué la que está en México me está facturando 10. Entonces yo entiendo que juegan con las facturas un poquito para nivelar esto, pero tiene que ser consistente y te lo comento porque si alguien te hace un due diligence, te va a preguntar por esto, sí o sí. Sí, es un Ya, punto de vista, perfecto. y no Y solo en lo- la due sino que también en fiscalizaciones del servicio de impuestos Sí. internos, sobre todo porque en el fondo hay IVA a los servicios, ¿cachai? Independiente que hayan exenciones, el servicio siempre va a estar muy en el fondo atento a todos estos temas. Entonces, primero, por ejemplo, ¿ustedes tienen un contrato de arrendamiento de este software? sí, tengo entendido que sí, tengo que corroborarlo, yo llegué hace más o menos poco, pero tengo entendido que sí. Claro, Así que que ahí estamos lo voy a investigar para ver más de lo que ustedes me dicen, lo voy a tomar muy en cuenta. Sí. Y la última pregunta que tengo, los impuestos entre filiales, cuando uno tiene la casa madre y tiene filiales y o sea, esos impuestos se hacen de todas maneras. O sea, si yo de una filial le compro un servicio a la otra o la hago a la otra, hay impuestos igual de los dos lados, de compra y de venta, ¿cierto? o sea, de compra, efectivamente tú vas a tener que hacer las declaraciones que correspondan y sobre todo cuando son transacciones entre sociedades que son hermanas y que son hermanas en distintas jurisdicciones, porque ahí también hay legislaciones especiales de precios de transferencia, por ejemplo, que son aplicables en ciertos casos, pero al final ¿cuál es el concepto general que uno siempre tiene que tener en mente? Porque de repente uno factura el costo entre filiales porque es mucho más fácil, porque en verdad yo no quiero generar utilidades y todo, pero lo que te dice la normativa internacional es que la verdad yo tengo que facturar a valor comercial, sobre todo con mis empresas relacionadas. O sea, el punto, María Paz, es que el hecho que sean relacionadas no No te te, exime de cumplir lo que corresponda según el servicio o producto que se esté vendiendo o prestando entre ambas sociedades. De hecho, cuando uno tiene que tener más ojo de que se cumpla la legislación aplicable. exactamente. Perfecto. Ya, sí, eran algunas dudas que tenía. Muchas gracias por las respuestas. No, Súper, gracias a María ti. Paz. No sé si hay más preguntas. Adelante, Carol. Hola, mira, yo había escrito en el chat, pero aprovecho esta consulta. ¿Existe algún tipo de arriendo internacional de hardware o de equipos? ¿O solo se hace bajo una modalidad, por ejemplo, de salida temporal? Como figura, digamos, ¿existe un arriendo de equipos? Mira, yo creo que un punto es el tema contractual, cómo yo contractualmente le denomino la salida, y ahí viéndolo en salida temporal o no, pero yo para sacar un bien temporalmente, efectivamente lo tengo que hacer por salida temporal. Si tú lo quieres exportar, internar permanentemente a un país, es otro el tratamiento. No sé si eso responde un poco a tu duda, me quedo la duda de tu duda. Yo creo, Carol, te diría así, que yo creo que no existe una figura de arriendo internacional de hardware como aceptado por todos. Yo creo que va a depender mucho de la jurisdicción. Lo de la salida temporal, estamos pensando si sale de Chile. eh, no sé si, por ejemplo, después lo hagas desde otra jurisdicción. No, me da la impresión de que no existe algo internacional que aplique a rajatabla en todas las jurisdicciones. Ya, perfecto. Entiendo. Gracias. Eso.
Bueno, yo creo como conclusión, Gaby, como para cerrar el tema, y para sonar, yo creo que lo barato cuesta caro en estas cosas, entonces yo sí creo que hay que destinarle tiempo, recursos a estos análisis, ya sea para la exportación o la internacionalización. Yo sé que los recursos son escasos en los emprendimientos, así que igual entiendo que uno avance nomás e ir aprendiendo sobre la marcha, pero para eso son estas charlas. Yo creo que te dan una visibilidad un poquito de algo que quizás uno no tiene, salvo hasta que lo haga y quizás se equivoque, pero démosle una vuelta al tema corporativo, démosle una vuelta al tema de tax, en la internacionalización y la exportación, analicemos cuál alternativa se ajusta más a lo que nosotros estamos haciendo y en el momento en que se encuentra el emprendimiento, y solo transmitirles que nuestra experiencia con los emprendimientos, que tu sociedad esté en un país o no, no necesariamente es deal breaker para recibir una inversión, muchas veces va a ser la razón de por qué tú te tienes que internacionalizar y todo se puede negociar. Así que eso. Y quería saber si existe alguna posibilidad de que prenda sus cámaras para yo poder sacar una foto. Me la piden internamente en la oficina. Solo un ratito hago un pantallazo y nos sacamos una foto, ¿todo es posible? Fran, me robaste las palabras. Yo ya Mira, la Isi, estamos conectados con la Isi. las dos vamos a sacar. Súper. Pero si pueden prender sus cámaras. Va a ser un segundo. Bueno. Ya Javier Suazo no puede. Bueno, no sé. Ya. Bueno, creo que no hay mucha voluntad para prender las cámaras, pero está bien, no importa. Muchas la tienen mala. Bueno, no sé. Eso. No sé si tú querías agregar algo, no sé. No, ahí internamente a varios les pedí los testimonios, así que si me los pueden enviar durante la tardecita, sería ideal. Sobre lo que les pareció el taller. Sí, y más que nada agradecer a todos por su presencia, sobre todo a ustedes, Valentina y Francisca. Muchas gracias por el taller. Muchas gracias también a todos los que asistieron. Espero que haya sido una instancia de valor para todos. Ahí recordarle a todos los socios Climatex que nosotros ahí tenemos una alianza con Guerrero Olivos, así que ahí no deben consultarnos cómo acceder a ella. Y cualquier consulta o duda, no duden en contactarnos. Y se nos vienen muchos más talleres y actividades como Climatex, así que todos muy invitados. Ahí Fran está dejando su correo electrónico, así que cualquier cosita los van contactando. Gracias por la invitación, Gaby. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Que estén Súper muy bien. Chao, chao, que tengan una buena tarde. Gracias.